Buenos días, mi nombre es Julia Marco Cabañero. Actualmente estoy cursando segundo de bachillerato en la modalidad de Ciencias de la Salud y les voy a exponer mi proyecto de investigación sobre la automedicación y el autodiagnóstico. Antes de empezar, os voy a hacer una breve introducción, os voy a comentar un poco los objetivos principales de mi proyecto, nos centraremos más a fondo en lo que es el autodiagnóstico y la automedicación, comentaré un poco las encuestas que realicé a las distintas clases del centro, las soluciones que encontramos a los problemas y las conclusiones que saqué a raíz de toda esta investigación. Para empezar, Internet ha puesto a nuestra mano cualquier tipo de información, tanto para bien como para mal, y esto en cuanto a salud nos puede perjudicar o nos puede beneficiar. Nos puede beneficiar en el sentido de que podemos consultar información sobre cualquier tipo de enfermedad, o nos puede perjudicar ya que puede que nos preocupemos excesivamente por la misma. Voltaire nos decía que el arte de la medicina consistía en entretener al paciente, mientras que la medicina se encargaba de curar la enfermedad. Esta afirmación ha ido aumentando a un ritmo vertiginoso y preferimos confiar ciegamente en lo que leemos en Internet antes que en la labor de los profesionales o en la naturaleza. Últimamente preferimos acudir a las consultas médicas para confirmar una supuesta enfermedad que nosotros creemos que padecemos y nos automedicamos debido a que los medicamentos son elementos de fácil acceso para utilizar por iniciativa propia. Los objetivos principales de mi proyecto eran evaluar la prevalencia de la automedicación, averiguar la frecuencia con la que ésta se llevaba a cabo y concienciar e informar sobre lo que era el autodiagnóstico. Ahora nos vamos a centrar en el autodiagnóstico, que es el análisis y valoración de un estado de salud o calidad que hacemos nosotros mismos. Sus riesgos principales son no ir al médico, ya que pensamos que tenemos cualquier tipo de información en Internet. Podemos llegar a los diagnósticos incorrectos. Un ejemplo muy claro sería el dolor menstrual, ya que muchas de nosotras pensamos que es un dolor normal y evitamos acudir a una consulta médica, pudiendo ser muy perjudicial porque puede llegar a ser endometriosis. Tenemos los tratamientos incorrectos, o lo que es lo mismo, tratarse para enfermedades que no son las que nosotros padecemos. Nos podemos convertir en cibercondríacos o hacer una búsqueda excesiva en cuanto a salud y preocuparnos excesivamente, y sobre todo la poca fiabilidad que tienen algunas páginas de Internet. Todos conocemos los remedios caseros o los remedios de la abuela, pues muchos de ellos no son tan fiables o eficaces como pensamos, como es el ejemplo de colocarnos un ajo dentro de la nariz de esta manera cuando estamos resfriados para aliviar la congestión. Pues esto no es tan fiable, ya que hay ciertos componentes del ajo que lo que hace es irritar el revestimiento y bloquear el flujo del moco, provocando un sangrado de nariz. Otro ejemplo es cuando nos da un calambre durmiendo y nos dicen que tomemos un plátano debido al potasio que contiene. Pues bien, esto no es cierto en su totalidad, ya que aparte de tener que tener nivelados el potasio, tenemos que nivelar tanto el calcio como el sodio. Ahora, centrándonos en la automedicación, es el uso y selección de medicamentos por parte de los individuos para tratar enfermedades o síntomas autorreconocidos. Sus principales riesgos son la toxicidad. Pueden agravar la enfermedad que padecemos o facilitar su contagio. Podemos llegar a generar una drogodependencia al usar de forma prolongada los antibióticos o medicamentos y generar resistencia a estos, ya que generamos mecanismos de defensa haciendo que dejen de ser eficaces. La automedicación responsable, ¿qué es? Es la selección y uso de medicamentos que no quieren receta médica con el propósito de tratar enfermedades o síntomas que son autorreconocidos. Las recomendaciones para llevar a cabo esta automedicación responsable es básicamente pedir consejos a los farmacéuticos si lo que vamos a consumir son medicamentos sin receta, leer los prospectos atentamente y si tenemos alguna duda consultarlo con nuestro farmacéutico y si los síntomas empeoran acudir de urgencia al médico. Tenemos los errores en la medicación, que estos surgen por varios factores. Uno de ellos sería combinar medicamentos que tienen la misma composición pero están destinados para lo que son patologías diferentes, o medicamentos que tienen composición antagónica, lo que es decir que la acción de uno provoca el freno o que el otro deje de hacer su efecto. ¿Por qué se producen estos errores? Por diversos factores. Uno de ellos es la mala comunicación con nuestros médicos, los errores en las abreviaturas médicas que no están muy claras, o medicamentos que son similares o tienen nombres parecidos. ¿Qué es un medicamento? Pues un medicamento es una sustancia o preparado que tiene propiedades curativas o preventivas que se administran tanto a personas como animales con la finalidad de ayudar al organismo para recuperarse de ciertas enfermedades o para prevenirlas. Tenemos tres tipos de medicamentos. Los FP, que son las especialidades farmacéuticas publicitarias, o los medicamentos sin receta, como pueden ser los antigripales. Los FG, que son los equivalentes farmacéuticos genéricos, los medicamentos genéricos,
y los OTC o over the counter, que los encontramos que son de venta libre y son más dedicados hacia lo que es la higiene personal. Hemos clasificado los distintos medicamentos que se emplean a la hora de medicarse o automedicarse en aquellos que llevan receta médica y en los que no lo llevan. Encontramos los antibióticos, que son los que se encargan de frenar infecciones provocadas por bacterias, los analgésicos opiáceos, que se encargan de la inflamación o el dolor o la fiebre, y los clasificamos en mayores o menores. Los menores se encargan de las dolencias que son más comunes y los mayores en otras que son más severas, como puede ser la artrosis. Luego tenemos los antiinflamatorios no esteroides, que se encargan de la inflamación, y los psicofármacos, que son los que se encargan de los brotes psicóticos, los trastornos de bipolaridad, ansiedad o crisis de pánico. Tenemos estos sin receta médica, los no opiáceos, los analgésicos no opiáceos, como puede ser el paracetamol y el ácido acetilsalicílico, y los antiinflamatorios no esteroides, que como veis están tanto en receta médica como sin receta médica, y eso significa dependiendo de los miligramos que contenga dicho medicamento. Muchas veces hemos estado buscando en internet ya sea información sobre medicamentos o para comprar alguno, y únicamente es legal vender medicamentos en internet que no lleven receta médica. Si estamos buscando por internet y encontramos algún medicamento que sea necesario que lleve receta médica, automáticamente no es fiable, ya que no tenemos la certeza de que sea real, de que haya caducado o de que tenga buena calidad. Para elaborar este apartado de mi proyecto, lo que hice fue pasarme por las diversas farmacias de Gin, preguntando cuáles eran los medicamentos que más se vendían sin receta. Pues bien, no hay ningún medicamento que se pueda vender sin receta, pero sí existen unos medicamentos de venta publicitaria con un nombre comercial, más caros y contienen menos dosis de dicho medicamento para evitar la sobremedicación. Un buen ejemplo sería el Gelocatil, que es el paracetamol de 1 gramo de marca comercial con 10 comprimidos. Esto hablamos de una dosis para alrededor de 3 días. Y si no mejoran los síntomas una vez consumidos dichas dosis, acudiríamos al médico para que nos recetase el de 40 comprimidos. Otro ejemplo sería el Frenadol. Los medicamentos de venta libre tenemos los analgésicos como el paracetamol o el ibuprofeno, los que se encargan de aliviar el dolor de garganta, la tos o los resfriados, los que se utilizan para las alergias, para los dolores estomacales, ya sean náuseas, vómitos o diarreas, y para erupciones cutáneas o el picazón. Ahora os voy a comentar un poco sobre las encuestas que realicé en las clases de secundaria y de bachillerato del centro. Obtuvimos alrededor de 142 respuestas y hemos cogido las preguntas más relevantes. Sus principales objetivos era ver el número de gente que se automedicaba, ver los rangos de edad donde esto se llevaba a cabo y sobre todo ver qué medicamentos se consumían. La primera pregunta que hicimos fue que si se automedicaban. Vemos que un 57,75% sí se automedica, mientras que el 42,24% restante no lo hace. Hicimos la distribución de la gente que sí se automedicaba por género. Vemos un claro predominio de las mujeres con un 57,04%. Luego lo distribuimos por rangos de edad para ver, evidentemente, como ya he dicho, cuál era el rango donde más se llevaba a cabo, y vemos un claro predominio del rango de edad de 16 a 17 años con un 47,56, seguido de 15 a 16 años con un 21,95. Luego, los tipos de medicamentos empleados, los que más se consumen son los antiinflamatorios, con casi un 58%, y luego se consumen en menos cantidad los antigripales y los antibióticos. Y preguntamos si habían llevado a cabo la automedicación en el último mes y un 70,42% afirma haberse automedicado en el último mes. Entonces nos interesamos por ver cuáles eran los medicamentos que más se consumieron en ese último mes y vemos con casi un 71% que lo que más se consumieron fueron analgésicos. Preguntamos que cuando tenían algún problema de salud, a quién acudían y vemos un casi empate entre el médico y los familiares, vemos un pequeño predominio del médico. Y también preguntamos dónde se obtenía la información a la hora de comprar o consumir medicamentos. Y la mayoría afirma ir a la farmacia con casi un 50%. Las conclusiones sacadas a raíz de la encuesta es el claro predominio de las mujeres que se automedican frente a los hombres. El rango de edad donde más se lleva a cabo es entre los 16 y los 17 años. Los medicamentos más consumidos son los antiinflamatorios. Y vemos un gran número de personas que se automedicaron en el último mes consumiendo analgésicos. Acuden a partes iguales tanto a médico como a familiares cuando tienen algún problema de salud, incluso tienen la información de los medicamentos en las farmacias. Ahora, las soluciones a ambos problemas, tanto la automedicación como el autodiagnóstico. En cuanto a la automedicación, lo principal es acudir al médico,
concienciar en las redes sociales sobre lo que es la automedicación o los riesgos que esta puede tener debido a la influencia que tienen las redes sociales hoy en día. Promover que las farmacias vendan únicamente lo que son medicamentos con receta o concienciar bien e informar a la hora de comprarlos. Y educación en las escuelas sobre los riesgos de esta automedicación, ya que es algo que está muy normalizado, pero no tenemos la suficiente información sobre ella. Luego, en cuanto al autodiagnóstico, lo principal sería descongestionar el sistema sanitario, tener un fácil acceso rápido a las consultas, recibir información clara y concisa por parte de los medios sanitarios y, sobre todo, que aclaren el tipo de medicamento, dosis exacta y cuánto tiene que durar el tratamiento para la enfermedad que padecemos. Y ahora la conclusión de mi proyecto es el gran desconocimiento que hay acerca de la automedicación y sus riesgos. Sobre todo, el autodiagnóstico es demasiado frecuente, ya sea para automedicarse o para confirmar una enfermedad que hemos supuesto que padecemos. Los medicamentos que más se usan son los que alivian el dolor, la inflamación o la fiebre, y tenemos que tener cuidado con todo lo que tiene que ver con Internet y con salud, ya que esto nos puede perjudicar a nivel muy grande. Muchas gracias. Me gustaría agradecer a mi tutora Susana por estar siempre ahí y ayudarme a sacar el proyecto adelante, a mis padres y a mis amigos por ser mi apoyo incondicional y estar ahí para todo. Adiós. Buenas, Hola. Julia. Pues nada, que me ha encantado tu exposición, muy clara y muy interesante, ¿vale? Entonces, pues por hacerte alguna pregunta, ¿vale? Pues ¿por qué piensas tú, es tu opinión, claro, de que te hayan salido que entre los 16 y 17 años, pues el porcentaje de automedicación es mayor que con otras edades? A ver, yo creo que debido, sobre todo en el sexo femenino, debido a la menstruación, por ejemplo, ya que hay veces que afecta más el dolor y deciden tomar más pastillas, o debido al estrés o la ansiedad que pueden tener pocos estudios, deciden acudir a los psicofármacos o los ansiolíticos. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, nada, enhorabuena por tu trabajo. Es bastante interesante porque creo que, vamos, aquí en la sala todos alguna vez hemos mirado, hemos recurrido a Internet para ver algún síntoma de los que creemos que tenemos y al final, bueno, consultar Internet a veces es bastante peor porque siempre el diagnóstico Claro. suele ser bastante peor de lo Sí. que realmente... Pero es verdad que es un peligro el acceso a Internet y demás para la medicina o para este autodiagnóstico, y has puesto una serie de soluciones al final. ¿Cuál crees tú que realmente podría resultar efectiva para concienciar a la población del peligro de automedicarse o de tomar, por ejemplo, pues los analgésicos ibuprofeno? Todos tomamos muchísimo y al final puede tener efectos secundarios a la larga. Entonces, ¿de qué manera se puede llegar a concienciar realmente? A ver, sí es verdad que a la hora de tomar cualquier medicamento, cada cuerpo y cada enfermedad es un mundo, pero yo creo que lo importante es tener una buena formación sobre los medicamentos que más se consumen, como pueden ser los ibuprofenos, por ejemplo, informarse muy bien, no en Internet, ya que no es muy fiable en la mayoría de los casos, pero sí a la hora de una consulta médica o cuando vas a comprar el medicamento, preguntarle a los farmacéuticos sobre cuál es la recomendación, en plan, cuánto tienes que tomar y sobre cuánto tiempo tienes que estar tomándolo, como he dicho, que especifiquen las dosis y cuánto tiene que durar el tratamiento. Información por parte de gente fiable, como pueden ser los farmacéuticos. Vale, gracias. Nada, yo darte la enhorabuena, ¿vale? Por el trabajo y la exposición. Me ha gustado mucho, lo has hecho muy bien, la verdad, muy tranquila, muy claro y como pregunta, solo una te haría que es que si tú, ¿cuál crees que es el principal motivo que lleva a la gente a automedicarse bueno, primero autodiagnosticarse, entiendo, y luego automedicarse? A ver, autodiagnosticarse, yo creo que, por ejemplo, hablando desde mi experiencia personal,
hay veces que hay determinadas pruebas médicas que nos pueden dar miedo y entonces preferimos recurrir a buscar en internet soluciones, como ya he dicho, remedios caseros que puedan aliviarlo, así evitar consultas médicas, pérdidas de tiempo, porque como he dicho hay muchas veces que está congestionado el sistema sanitario y nos podemos tirar muchísimo tiempo en la sala de espera. Y en cuanto a automedicarse, pues básicamente lo mismo, creer que un medicamento, vale, me duele la cabeza, pues yo creo que este medicamento me va a venir bien y no ni consulto con un farmacéutico, ni consulto con un médico, simplemente me lo tomo porque internet me lo ha dicho. Muchas gracias.